Hay una página que agradecería mucho a Benjamín, que ya lo voy a presentar, la página es educacionpatrimonialvina.cl, y pueden encontrar más información sobre todos los recorridos que estamos haciendo, que son 5 recorridos, con algunos kits para pintar, jugar y conocer un poquito más. Están los videos, hay información que también pueden ser, se pueden usar como un recurso educativo. Y bueno, el día de hoy nos convoca uno de los recorridos, que son las plazas centrales, ahí donde está todo el eje del centro de Viña del Mar. Primero que todo me gustaría presentarme, voy a ser la guía del día de hoy. Soy Javiera Espinosa, habitante ya de Viña del Mar. Era de Santiago, pero migré ya hace varios años a esta zona y muy feliz me ha recibido esta ciudad, cada vez más amante de este mar y su patrimonio natural y cultural. Y también me gustaría presentarle a Benjamín, que si ahí se puede hacer una seña. Hola a todos. Benjamín nos va a estar apoyando en la admisión de los participantes de acá del recorrido por Zoom. También, si en caso que yo me caiga, se me caiga el internet o suceda algo con mi computador, que pueden pasar estas cosas, Benjamín va a estar ahí sosteniendo la plataforma para que no queden así como que quedaron como, ¿y qué pasó? ¿Ya? Así que, y nos va a apoyar con la música para entretenernos, nos va a leer el chat, porque la idea es que mientras hacemos este recorrido, si bien yo voy a facilitar este proceso, conversando, compartiendo el video, contando la historia, me encantaría conocer sus anécdotas también por estas plazas, esas historias que ustedes también viven dentro de estos patrimonios. Y para eso tenemos el chat, que está abajito de ustedes, donde nos pueden hacer comentarios, y Benjamín me va a estar ayudando, si yo no alcanzo a leer, me va a comentar ahí. Y también a mano izquierda suya, de ustedes, si es que están en el computador, hay un micrófono y lo pueden activar cuando ustedes quieran, lo silencian, pero la idea es que mientras hacemos el recorrido también puedan compartirnos sus aventuras en estas plazas que han vivido, esas historias que hemos podido vivir. Así que me gustaría conocer un poquito de ustedes. Benjamín, te agradezco si ¿cómo se llama? Nos puedes poner en la galería porque nos veamos, gracias. Y quería saber un poco sus intereses, por qué están acá, cómo llegaron, están viviendo en Viña, vivieron acá en algún momento, son de otra región. Eh, Conocer un poquito más de sus intereses. Hola Carela y buenas tardes. Si es que quieren, si no, está bien. Bueno, yo como dije el viernes pasado, yo soy uruguaya, pero hace 33 años que vivo acá. Y desde que llegué de Uruguay he vivido siempre en Viña. De hecho, una de las cosas que le dije a mi marido, yo me voy a Chile, pero siempre y cuando vivamos en Viña, porque él era viñamarino y no en Santiago. Porque es Wow. mucho cambio para mí Santiago. Era muy brusco, siendo que Montevideo es tranquilo. A Viña, ya, listo. Y no, feliz viviendo en Viña y todo. Y me interesó lo de los monumentos patrimoniales, o sea, todo lo que es patrimonio. Una, porque vivo en Cerro Castillo y acá también se está haciendo mucho con respecto al patrimonio. De hecho, están haciendo unos arreglos en las plazas, arreglos de la luminaria, y hablan mucho sobre lo patrimonial, digamos. Entonces, por eso me interesó cuando me mandaron Qué el link, buena. inscribirme. Qué bueno. Oye, María de Lourdes, ¿todavía no participas del recorrido del Cerro Castillo? ¿No? No, ¿Recuerdas? todavía no me llega, no sé para cuándo Ah, está ya, inscrito, porque ya. yo empecé el viernes pasado Ah, recién. ya, sí. Sí. No recuerdo qué viernes nos va a tocar Cerro Castillo No me nuevamente. acuerdo, yo los tengo todos agendados, pero Ah, súper, perfecto. Entonces ya sí, tengo todos nos agendados. vamos a introducir en otro viernes en tus barrios. Ya, genial, Así que, me encanta. genial, qué bueno. Bueno, bienvenida nuevamente, María Lourdes. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir sus intereses? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo? A la PAME ya la hemos visto, ¿no? Cuando falla tampoco. Me encantan. Ay, bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro recorrido. Si es que ahí bienvenida. Ah, y Eduardo nos está comentando. Es residente de Viña del Mar y quiere tener más información histórica. Mi micrófono está afuera. Ya, ningún problema, Eduardo. Ahí nos puedes comentar por el chat y vamos a ir leyendo tus comentarios. Súper. Muchas gracias. Y, Carela. Llegué a Viña hace 12 años y no puedo activar el micrófono. Ningún problema, estaremos ahí leyendo también
el chat, así que ahí nos cuentan sus historias y anécdotas. Bueno, cuando yo hablo de plazas centrales, ¿qué se imaginan cuando hablo de plazas centrales? Yo lo mismo pienso, ¿sí? ¿Cuáles son las plazas? Y me imaginé tantas plazas, porque hay varios parques y plazas que tenemos acá en Viña. Ay, ahí, Mariel, 6 de agosto toca Cerro Castillo. ¿Alguien se imagina La cuando Plaza hablo de Vergara, Plaza Vergara? Ya, muy central. muy central, sí, así es. Más conocida también como La Plaza de Viña. la Plaza de Viña, clásico. Así cuando uno se bajaba del terminal, ¿a dónde hay que ir? A la Plaza de Viña, era el punto de referencia. Bueno, de eso está de hace años, desde que se fundó esta ciudad jardín, que el eje central era el punto de encuentro, esa zona. Espérenme un poquito que todavía no sé qué me pasó, que no puedo, no me permite cómo poner el video. Así que denme un poquito de tiempo. Ahí está. A ver si ahora me lo comparte. Ahí sí, perfecto. Ahora creo que pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Hacen ahí, pueden hacer una reacción. Como que está cargando. Ah, ya. O sea, Ahí yo está. la veo negrita, ahí se ve. Ahí sí, perfecto. Sí, Bueno, igual veo perfecto. súper. Y se Oye, ve. Javi, Carela comenta también la Plaza México, una de las plazas de Ah, acá de Plaza Viña. México. Espérame, ¿verdad? Pues claro, de Plaza México. Sí. Está en 2 Oye, Norte, por ahí creo, como con San Martín cerca. tengo mis dudas. Sí, esa es. Pero por ahí Oye, tiene que estar. esperemos un Es con segundo. 1 Norte la Plaza México. Ah, Eso. ya. Eso, Está eso. entre 1 y 2 Norte, Ah, entre Sí, 6 Poniente y San Martín. sí. Esa era la que yo pensaba. Es la ¿verdad? que se ilumina, tiene como una fuente muy bonita, que no sé si todavía se Sí. ilumina, pero se iluminaba cuando yo era chica. No sé si todavía. Es cierto. Sí, de hecho el verano antes pasó también pusieron unos juegos, por ahí siempre, sí. Ya, creo que ahora sí se va a ver bien el video, óptimo, como que sea está más óptimo, así que ahí me comenta. Bueno, el día de hoy vamos a recorrer principalmente el eje central, vamos a conocer un poquito de las 5 plazas que se encuentran acá en esta zona y también algunos sitios patrimoniales que hay en este lugar. Vamos a partir por la Plaza La Torre, luego vamos a seguir por la Plaza Vergara, también conocida Plaza de Viña, también les voy a contar un poquito del Teatro Municipal que se encuentra acá, luego por la Plaza Sucre, ¿ya? Y que ahí les voy a contar algunas anécdotas que pasaron entre la Plaza Vergara y Sucre. El Club de Viña, que me imagino alguno de ustedes lo alcanzó a visitar, yo tuve la oportunidad y me encantaba ese ascensor que tenía, muy, muy especial, ahí se me perdió. También la estación de ferrocarriles, que también es conocida todavía de muy, muy antigua, que desde cuando se fundó Viña todavía está ahí activa. La parroquia de Viña del Mar, la primera parroquia que tuvimos en esta zona, en la Plaza Eduardo Grove y la Plaza Doctor Luis Sigal. Entonces, vamos a seguir adelante y les voy a contar un poquito de la historia de Viña del Mar, del contexto de por qué se generaron estas plazas. Vamos a partir por la Plaza La Torre, pero antes de eso, que esta es como la entrada, cuando uno está desde el estero Marga Marga, mirando hacia el sur, hacia donde está la Quinta Vergara, y contarles que lo curioso de esta ciudad, y que también seguramente quizás eso también habla de por qué María de Lourdes se vino a esta zona y no a otra ciudad de Chile, es que la gracia de cómo se fundó Viña del Mar era una ciudad moderna. Si bien la mayoría de las otras ciudades que conocemos, por ejemplo Santiago, se construyeron a nivel histórico en una época más colonial, tienen otra planificación. Y en el caso de Viña, se empezó a fundar en el siglo XIX y con otros, en el fondo tenía otra función esto de por qué se quería crear. Ya entonces era una ciudad más moderna y con esta visión de una ciudad jardín, como un estilo independiente que tenía un área muy industrial, también tenía un área que buscaba ser como de segunda residencia, de balneario, que estaba aledaño a Valparaíso, que ya era una zona industrial, pero buscaba eso de alguna forma. Entonces también tuvo una planificación bien especial frente a esto de cómo se fundó. No sé si han oído de dónde vienen, qué era esto antes de que fuera ciudad.
Estoy hablando así de 1840. ¿Qué habría sido esto? ¿Se imaginan? Que, a ver, si nos trasladamos, cerramos los ojos, veamos estos campos, Eran estas viñas, casas. ¿o no? Eran viñas, así es, y ese es el nombre porque tenemos esta ciudad Viña del Mar. Esto eran dos haciendas, estaba la hacienda Siete Hermanas y la hacienda Viña del Mar. La hacienda Siete Hermanas estaba desde el Cerro Barón aproximadamente hasta donde está el Salto, y la hacienda Viña del Mar estaba donde está el estero Marga Marga, que está aquí como al lado, hacia donde yo estoy de acá del video, y llegaba hasta la desembocadura de la Concagua, hasta Concón. Hasta esa zona estaba la hacienda Viña del Mar. Ambas haciendas pertenecían a don Francisco Álvarez y a su esposa, su señora Dolores Pérez. Ellos adquirieron estas haciendas en 1840, y bueno, Francisco Álvarez falleció a los 4 años luego de adquirir esta hacienda, y pasaron a ser de Dolores Pérez junto con su hijo, también que era conocido por Salvador Álvarez. Ellos eran los que tenían estas haciendas, y en ese tiempo el gobierno aprobó una planificación para esta ciudad, porque si bien Valparaíso tenía una conexión muy directa con Santiago, Viña del Mar no tenía esto. Entonces lo que se decidió hacer fue conectar Valparaíso con Viña del Mar. ¿Y cómo se hizo de esto? En 1855 se construyó el primer ferrocarril que conectaba Valparaíso con Viña del Mar. ¿Y qué se hizo para que pasara este ferrocarril? Estaba la hacienda Siete Hermanas, que es donde están estas plazas, pero había que detonar una parte, había que sacar una parte del cerrito para que pasara el ferrocarril. Y por eso, que esas son historias que vamos a contar también para el Cerro Castillo, si ustedes se fijan, el Cerro Castillo quedó como una lomita, ¿ya? Porque tuvieron que, para pasar el ferrocarril, todo lo que era el Cerro de Agua Santa se cortó ahí para que pasara el tren, y la lomita del Cerro Castillo quedó ahí como solita, como una isla. Sí, o sea, yo siempre me había preguntado por qué tenía como una pared como un corte tan recto el Plástico. cerro. Cuando uno lo mira, claro, cuando uno mira el Cerro Castillo desde Álvarez Viana, está como armado. Entonces, jamás se me ocurrió que habían dinamitado un cerro y Para unieron, o sea, conectar. claro, qué loco, Sí. Parte pero de tiene cómo, sentido. claro, o sea, y además por la geografía que tiene Valparaíso, que es muy, bueno, y una parte de Viña que es muy de cerros, directo al mar, entonces era como, ya, ¿qué hacemos? Acá, cortemos por aquí. Entonces, entre Recreo y Cerro Castillo había un cerro. Claro, así es. Era la conexión, o sea, Agua Santa, esa era la parte. Claro. Sí, Wow. sí, así es. Y bueno, el ferrocarril llegaba justo a una de las estaciones, justo a la entrada o sea, de donde estaba la casa ubicada de la familia Dolores, que era la Quinta Vergara. En esa zona estaba donde estaba la estación, que ahí les voy a mostrar dónde es, que es justo donde está la entrada de la Quinta Vergara. Ahí llegaba la estación del ferrocarril, que es uno de los lugares que vamos a conocer. Que era bueno, esa era donde estaba la casa de Dolores con su hijo Salvador, donde estaba la casa antigua, que era parte de la hacienda. La gracia de esto es que luego cuando falleció Dolores y falleció también su hijo Salvador, esta hacienda fue heredada por Mercedes, ¿ya? Que era la hija de Salvador, nieta de la señora Dolores, ¿ya? Para que más o menos que me siga. Y el marido de la señora Mercedes era José Francisco Vergara, fundador de la que es actualmente la ciudad Viña del Mar, ¿ya? En ese tiempo, estoy hablando de todavía el siglo XIX, a fin del siglo XIX, 1873, José Francisco Vergara tenía una forma era bastante visionario y quería generar de alguna forma que se transformaran estos lugares, generar una ciudad, un poblado, ya que llegara la gente a habitar acá. Entonces él generó una planificación, un plan de qué es lo que quería de Viña, de esta hacienda. Y fue aprobado para que se hiciera se fuera transformando de alguna forma en un jardín, perdón, en una ciudad. Y la gracia que tenía, a diferencia de Valparaíso, es que esta ciudad, o sea, próxima ciudad, tenía bastantes planicies.
Entonces eso permitía que las casas que se construyeran acá tuvieran jardines grandes, a diferencia de Valparaíso, que era puros cerros, los jardines no podían ser muy amplios. Entonces este lugar, lo que es Viña del Mar, permitía tener amplios jardines para tener parques, para tener plazas. Las casas más residenciales podían tener sectores para jugar golf, hípica, etc. O sea, tener caballos, etc. Entonces también era muy tentador generar este plan que permitía tener lugares de espacios públicos y generar calles y servicios que luego se iban a ser los servicios de agua potable también. Ese fue el plan que tuvo José Francisco Vergara a fines del siglo XIX, y también dentro de eso la idea era tener una venta de terrenos para que personas compraran como segunda residencia principalmente, otros como primera residencia, pero muchos de segunda residencia, y también generar un hotel en esa época. Ese era dentro de los planes que tenía José Francisco Vergara. Y bueno, se hablaba, Vicuña Maquena, un gran historiador, hablaba que era como cuando se planificó Viña del Mar, esta ciudad jardín, era como estaba de alguna forma imitando a lo que es Versalles. De alguna forma se construyó porque era muy planificado, a diferencia de otras ciudades que tenemos en Chile. Así ¿cómo se llama? Lo catalogaba Vicuña Maquena. Y la gracia que tenía esto, que como era muy de segunda residencia, lo que ocurría en estos lugares es que, ¿qué se imagina? ¿Qué hacían la gente cuando venía, los que vivían acá o los que venían de visita? ¿Qué hacían acá? ¿Ir a la playa? Ir a la playa, claro. El panorama era el de las mañanas, hora de almuerzo, ir a la playa, divertirse, y en las tardes, luego de toda esa jornada de las playas, visitar los salones que habían, los eventos sociales que habían, la música con el piano, y luego que terminaban en unas polcas y unos vals, que eran las tertulias que tenían esas noches. Y bueno, eso era un poco lo que sucedía acá, parte de la población que vivía eso, y otra población que entendamos que habían distintas clases sociales, como actualmente, también en esa época, teníamos por un lado eso, y por otro lado también en estos espacios abiertos que habían, se generaban las ramadas, que también había muy buena música, se pasaba bien, bailes que ocurrían también en esta ciudad jardín. Eso era un poco el contexto de entender qué estaba pasando a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando se estaba fundando recién esta ciudad. Entonces, realmente cuando miramos ahora esta ciudad, sigue manteniendo esa herencia que es la entretención, el pasarlo bien. Es una ciudad, o sea, hay una ciudad empresarial, industrial, pero también lo pasábamos bien y tenía esto de lo social, el baile, la música, que todavía se mantiene hasta el día de hoy. Y bueno, ahora voy a comenzar con la primera plaza, que el nombre de esta plaza es chiquitita, que es la que está ahí, que de repente a mí me pasa que está al frente del Hotel O'Higgins, y uno a veces pasa corriendo por ahí, porque está justo en una zona que es como al lado uno norte, donde pasa la micro, está todo pasando acá. Está el estero Marga Marga, uno cruza el puente y se ve, es muy bonito ver el parte del humedal de ahí del estero Marga Marga. No parece plaza, en verdad. De hecho, yo Sí, no sabía que era una plaza. Pensé sí, que era para un mí pedazo de tampoco. calle. Era como una franjita que quedó, Sí. claro. Sí, pero es conocida como la Plaza La Torre, ya que es como la parte más al norte de las plazas centrales, y este nombre se le debe a un héroe de la Guerra del Pacífico que fue Juan José La Torre. Y bueno, en realidad esta plaza se construyó de alguna forma para como contener el cauce del estero Marga Marga, ya como siempre habían crecidas del estero Marga Marga, y dentro de la planificación también se fue transformando este cauce, como guiando el cauce del estero Marga Marga, se construyó esta plaza. Y de esa manera, con los muros se iba conteniendo al estero, ¿ya? Al cauce de este estero. Ahora, la cualidad que tiene actualmente esta plaza, o sea, los últimos, no sé, desde los años 70, es que al frente tenemos el Hotel O'Higgins, que se construyó en 1930 aproximadamente, y normalmente cuando estaba el Festival Internacional de la Canción, ¿qué pasaba acá? Que la mayoría de los cantantes que venían, músicos, música que están, se quedan en el hotel. ¿Y qué sucedía acá en la plaza? ¿Qué se imaginan? ¿Qué pasaba acá? María Lourdes. Estaban los fans. Los fans. Era el palco. Era el palco Palco de...
Claro, de todos los que querían ver a Chayanne, a los músicos que estaban aquí, aquí estaban. Aquí se ponían. Y entonces también es como parte del habitar de muchos de los que son fanáticos de la música, que se quedaban aquí en esta plaza viendo esto. Bueno, también esta placita, ahí está el Hotel O'Higgins, tiene una placa que es de cuando se cumplieron 100 años de la Compañía de Bomberos de Viña. Y cuenta con 3 palmas que ahí podemos conocer, que podemos ver. Ahora nos vamos a ir dirigiendo a la próxima plaza, que ahora ya saben que es una plaza, la Plaza La Torre, cuando sepan al frente del Hotel O'Higgins, uno de los primeros hoteles de Viña del Mar. Y que bueno, ahora sabemos que hace ya un buen tiempo ya no está funcionando como hotel, sino que como residencia sanitaria. Bueno, sigamos adelante y les quiero comentar un poquito de esta plaza, la conocida Plaza Viña del Mar, pero que realmente se llama Plaza Francisco Vergara. Francisco Vergara. Esta actualmente se llama así, pero cuando se empezó a construir esta plaza tenía otro nombre, que era Plaza Sucre. Esta era la famosa Plaza Sucre, en honor a un prócer de la independencia hispanoamericana venezolano, que era Antonio José Francisco de Sucre. ¿Ya? Acá actualmente esta plaza cuando se construyó fue en 1879 y era bastante como un terreno baldío en esa época, ya cuando estaba viviendo José Francisco Vergara, y lo que se hizo fue generar los primeros jardines acá en esa época, pero lo que sucedía era que colindaba mucho con el estero Marga Marga, entonces era todo un tema porque se inundaba, siempre pasaba eso porque realmente tenemos que entender que la naturaleza es dinámica y donde hay agua es muy dinámico, es como que hay crecidas, luego disminuye, entonces la plaza siempre se estaba viendo afectada con esto y lo que hizo José Francisco Vergara fue vender los terrenos aledaños a esta plaza, cosa de que se construyeran los muros de contención como los que les comenté que se generó donde está la Plaza La Torre. Entonces, a fines del siglo XIX, lo que se hizo acá fue construir los primeros jardines, plantar los primeros árboles en esa época, y en 1930 se remodeló esta plaza, y empezamos a ver este tipo de esculturas que actualmente tiene la plaza con un estilo más clasicista, donde se pusieron baldosas, y estas esculturas que desde el Museo de Bellas Artes de Santiago se construyeron para ponerlas acá. Dentro de esas esculturas que actualmente podemos encontrar está la quimera, que están hechas, pero me voy a retroceder un poco, está la quimera que es una escultura que es como una mujer que está luchando con un gran monstruo, que es como parte de la mitología griega, ya que es como un monstruo con una cola de dragón, con cuerpo de cabra y cabeza de león. Es una de las esculturas que tenemos acá, que ¿cómo se llama? Es una réplica de una escultura de Nicanor Plaza, y también hay otra escultura que es una réplica de una escultura de Rebeca Mate, que es una joven desnuda, que se encuentran aquí en esta plaza todavía. También lo particular de esta plaza, no sé si hay algo que les llama la atención que tiene, es de los años a principios del siglo XIX, perdón, XX. Hay algo muy particular, que antiguamente, por 60 años, lo que sucedía ahí era que los domingos se tocaba música, estaban los ¿Hay un coros. orfeón? ¿Ah? ¿Hay un orfeón? O sea, está como Sí. Hay una pérgola donde se eso, ponían una los pérgola. orfeones. Sí, Ah, así es. Hay una pérgola con una pileta alrededor, y en ese tiempo lo que se hizo era construir la pérgola para que estuvieran los orfeones de los días domingos al mediodía, y al lado había un estanque, una pileta que todavía está actualmente, y en esa pileta pusieron cisnes, y ese es el dato curioso, que pusieron cisnes para ornamentar esto con los árboles, las palmas que tenían acá, pero los cisnes se fueron, desaparecieron, se obvio, fueron a otro destino. es como poner patos, obvio que se van a volar. Sí, era como, bueno, en esos tiempos para ornamentar pusieron los cisnes, pero se fueron. Pero todavía contamos con la pérgola y la pileta de ese tiempo. Y bueno, ahora les quiero contar un poquito del Teatro Municipal, que se encuentra en una parte de las manzanas ¿cómo se llama?, de la Plaza Francisco Vergara. ¿Alguien alcanzó a visitar el Teatro Municipal?
¿Puedo visitarlo? ¡Qué bueno! Yo también. A ver. Yo tuve mi licenciatura de cuarto medio ahí y todas las como actividades del liceo, yo estudié en el liceo de niñas, entonces todos los eventos grandes eran en el teatro. Qué buena, sí, eso era muy conocido de acá de hacer las graduaciones, ¿o ¿no? De universidad y del colegio, licenciatura. Carela dice Carela también, también. tuvo su licenciatura. Y Patricio Videla nos comentaba que era aquí, mira, que este monstruo mitológico, o sea, monstruo entre comillas, con cabeza de león, serpiente, serpiente y cabra, no era de dragón, ya, buen dato. Y bueno, Carela ahí nos cuenta de su licenciatura. Y era parte, bueno, yo tuve la experiencia de los festivales de aves que se hacía el lanzamiento acá en el, ¿cómo se llama? Se hacía acá la inauguración. Conciertos, dice Eduardo, yo también recuerdo haber visto ciclos de cine. En verdad Sí, se usaban mucho los edificios patrimoniales. sí. ¿Alguien ahí te quiere comentar? ¿No? Ah, no. Estaba escuchando los conciertos, también ahí cuenta Eduardo. Bueno, Y obras de teatro también hubo. obras de Ya. teatro, sí, ballet. Bueno, ¿cuántas Sí. historias tenemos acá en este teatro municipal? Les quería contar que ahí también Eduardo, el cine, también nos comenta en el chat. Les quería contar que cuando se crea una ciudad, como que también teníamos que tener un lugar de eventos sociales. Y para eso, lo que hizo la hija de José Francisco Vergara, que era una tremenda mujer, que era Blanca Vergara, fue donar unas tierras para que se construyera el teatro que actualmente conocemos, el Teatro Municipal. Estas tierras que donó Blanca fue el año 1912, ella era muy fanática de los eventos sociales y culturales, ¿ya? Ahí tienen que ir al recorrido del Palacio Vergara para conocer un poquito más de la historia de la Blanca, pero ella quiso donar esto y lo construyeron dos arquitectos, que fue Renato Chiavón y Aquiles Landov, quienes construyeron este teatro, un estilo bastante historicista, y que si nos podemos fijar tiene unas cornisas acá, no sé si ven mi puntero, unas cornisas que son bien clásicas, como greco-romanas, y las pueden ver. Y que todavía las podemos, lo bonito es que este patrimonio todavía lo podemos observar, independiente que frente al terremoto del 2010 no podemos ingresar, todavía podemos observar su arquitectura. Y bueno, la cantidad de espectadores que podían visitar acá eran alrededor de 1.100 espectadores, y se inauguró en 1930 con un coro lírico, una compañía lírica que venía de Italia, y quien participó en esta inauguración fue el presidente Carlos Ibáñez del Campo. En esa época estamos hablando ya a bastante tiempo, y es muy bonito que nosotros podamos tener todavía estas experiencias, o alcanzamos a vivir estas experiencias, como las galas, algunos, las óperas, el ballet, las obras musicales, el humor y las licenciaturas, tremendas experiencias que podemos vivir acá. Bueno, en mi caso como el patrimonio natural, que eran las aves, también fueron parte de este teatro. Y bueno, Javi, ajá. Karin también comenta lo del ballet de la escuela que le había tocado bailar. ¡Ay, qué lindo! Presentación de ballet de la escuela de Daisy Cordero, aproximadamente en 1960. Me tocó bailar en la municipal. ¡Wow! ¡Qué bonito, Karin! ¡Qué bonita experiencia! Sí, fue súper lindo. ¡Ay! ¿Y hay registro de eso? Ojalá que existan. Pucha, no sé, yo tengo una foto nomás mía por ahí guardada. ¡Qué lindo! Qué bonito, o sea, como en el fondo desde 1930, y que, bueno, desde que donó Blanca Vergara estas tierras, todavía podemos vivir eso, contar estas historias. Y las licenciaturas, eso me encanta. Bueno, volviendo un poquito ahora a la plaza de José Francisco Vergara, les quería mostrar ahí el monumento que existe a José Francisco Vergara, que se hizo en ese tiempo. Ahí está la pileta que les comentaba, junto con la pérgola, bueno, derecha, y los cisnes, los cisnes de la pileta. Normalmente como que uno
transita muy rápido en esta plaza y bueno, si bien hay gente que todavía lo ocupa como un espacio para sociabilizar, como que pocas veces, me incluyo en esto, nos detenemos como a admirar esta plaza. Es como el centro neurálgico. Cuando diseñó José Francisco Vergara esta plaza, era como mantener dos ejes centrales y esta plaza como un lugar de encuentro para sociabilizar. Como construir estas grandes avenidas. Y una de las avenidas, la idea era que uniera esta plaza hacia la parroquia y de ahí hacia el Palacio Vergara. Y esa era la idea de esta plaza como eje central. Y bueno, nos vamos a trasladar a la Plaza Sucre, seguramente ustedes la conocen, ahí se puede divisar, que se conoce principalmente, no sé cómo lo ubican ustedes, pero yo le decía como la Plaza de las Palmas, de las Palmeras. O la plaza para tomar la micro, no sé, cómo la reconocen ustedes. Sucre. Bueno, O Sucre. Falabella y Ripley. Falabella. Todavía Plaza Falabella. Falabella, sí. Yo la conocía como Plaza Sucre, sí. Sí, ¿Sí? no, sí se... Bueno, les quería comentar que esta plaza primero se iba a llamar Plaza José Francisco Vergara y la otra se iba a llamar, la que recién visitamos, se iba a llamar Plaza Sucre, pero cuando se remodeló se invirtieron los nombres, ¿ya? Entonces quedó como Plaza Sucre esta y la gran plaza que visitamos recién, Plaza José Francisco Vergara. No hay cuestión de nombres. Y esta plaza se construyó en 1882 y la idea era como que la función de esta plaza era que fueran las celebraciones públicas. Por ejemplo, cuando se celebrara el 18 de septiembre, la idea era usar esta plaza con esos fines. Con todos los fines públicos de celebraciones se utilizaba esta plaza. Bueno, todavía se ocupa en realidad, o sea, cuando, no sé, cuando hay celebraciones, no sé si de los partidos, pero como cuando, no sé, es elegido el próximo alcalde, que es lo que está sucediendo actualmente, es como que se viene, acá la gente se empieza a reunir, además como de intercambios comerciales, también sucede como esos eventos que en el fondo se van repitiendo también, seguramente como esta herencia, si bien no se celebra el 18 ya acá, esas celebraciones van teniendo algunos cambios estas plazas. Pero qué bonito saber que el objetivo de una plaza es que la gente se junte como a manifestarse o a hacer una ramada, como aquí se junta Claro, la gente, pueden hacerlo. claro. Todavía, exacto, se mantiene eso. Bueno, en 1930 esta plaza se remodeló, como le había comentado, igual que la plaza José Francisco Vergara, y se ensanchó un poquito más, y también ahí se instalaron estas palmeras que podemos conocer, que se veían ahí, que son exóticas, es decir, son de fuera de Chile, y son palmeras canarienses, se llaman. Y bueno, ahí si seguimos mirando, ¿qué podemos ver al frente de la plaza Sucre? Ahí están las palmeras canadienses. El club. ¿Son de Canarias las palmeras? Sí. Canariense de Canadá. Canarienses, sí. Así es. El Club de Viña. El Club de Viña, así es. Bueno, ahí tenemos la parroquia, pero les quería contar un poquito del Club de Viña, que está a mano izquierda de donde estamos transitando. Y el Club de Viña se construyó también a principios del siglo XX, en 1908, con un estilo bastante griego y neoclásico. Y la gracia de este club es que lo construyó un gran arquitecto que es Ettore Petri. No sé si han oído hablar de Ettore Petri, pero fue el que construyó también el Palacio Vergara, el Palacio de Blanca Vergara. Sí. Vamos a seguir un poquito avanzando el recorrido, ya que me había quedado pegado. Y ahí estamos cruzando para ver un poquito dónde estaría el Club de Viña. Bueno, este club, la gracia que tenía era que era como un lugar para congregar a distintos empresarios y gerentes en esa época, ¿ya? Como, no sé, empresarios de navieras, de bancos, inversionistas, era una sede de alguna forma del Club de Viña en esa época, ya acaudalados de las salitreras, por ejemplo, se reunían en esta zona de lo que es el Club de Viña. No sé si alguno, Aiko le había preguntado si alguno lo había visitado. A mí me encantaba el ascensor del club, lo encontraba tremendo, aunque no se podía ocupar. O sí, no sé, no recuerdo muy bien. Ahí podemos ver. Almuerzos, matrimonios y de todo. Ahí se hacían.
conferencias. Y bueno, y hacían fiestas grandes de elite y todo lo demás. Bueno, a principios del siglo XX hasta al principio del siglo XXI lo alcanzamos a vivir, hasta que, claro, nuevamente un terremoto ahí afectó también este edificio patrimonial. Vamos a seguir adelante y es muy curioso, es muy entretenido que desde esa época, de a fines del siglo XIX, estaba el ferrocarril que llegaba acá hasta esta estación, que era para que llegara a la casa de la familia Vergara, y tenemos la estación acá ferrocarril que todavía funciona, ya desde esos tiempos. Y que en el fondo lo particular que tenía este tren que corría acá y que tenía esta estación acá, es que tenía dos carros en esa época, uno como de primera y segunda clase, pero eso permitió que gente que nunca había conocido Viña tuvo su primera experiencia de visitar Viña del Mar, ir a conocer las haciendas, ir a hacer picnic, comprar volantines en esa época, se bajaban en esta estación y se iban a recorrer los campos de esa época. Ahí está la estación ferrocarril. También esto permitió que se construyera una población en torno al ferrocarril, porque empezaron a llegar trabajadores de otros países que venían a trabajar acá y empezaron a comprar terrenos, y en algunos casos Blanca no quiso vender los terrenos aledaños de la estación ferrocarril, pero se los arrendó a las personas que querían vivir acá y quienes construyeron sus casas alrededor del ferrocarril, que fueron las primeras poblaciones que se construyeron en las calles Álvarez y Viana, y esas calles tienen su nombre en honor a Francisco Álvarez, que era un empresario portugués que venía de Viana. Por eso esas calles se llaman Álvarez y Viana, que eran los ejes de acá. Y la particularidad de esto es que, claro, teníamos la estación que se construyó empezó a venir gente a habitar este lugar, tanto por el ferrocarril y también por la refinería, que a fines del siglo XIX se empezó a establecer acá. La famosa, a ver qué me dice, ¿quién conoce? Olor a dulce al tiro, día viernes. ¿Alguien sabe? La Kraft de ese tiempo, que era la refinería de azúcar de ese tiempo. Y bueno, si seguimos adelante, nos encontramos con la parroquia de Viña. Ahí está. La parroquia de Viña, al comienzo, en la hacienda de Viña del Mar, se decían las primeras misas, estoy hablando del siglo XIX, ¿ya? Y lo que se hizo a fines del siglo XIX, Dolores Álvarez lo que hizo, quiso donar estas tierras para que se construyera la parroquia de Viña del Mar, ¿ya? En ese tiempo, en 1888, cuando se donaron estas tierras para construir la parroquia, se le pidió a Eusebio Celi que la construyera, pero ¿qué sucedió? Adivinen qué. ¿Qué pasó con esa parroquia? Terremoto. Terremoto, así es. 1906, terremoto, para abajo de la parroquia que existía en ese tiempo. Así que se le pidió a, ¿cómo se llama?, que en 1912 se reconstruyera esta parroquia. Ahí está, podemos ver una imagen antigua de la parroquia, cómo era en ese tiempo. Y cómo parte de su reconstrucción se hizo en 1912 por Emilio Yequier, que fue el que también es muy famoso por este arquitecto, porque también fue el que construyó la estación Mapocho, el Palacio de Tribunales, el Museo de Bellas Artes que se encuentra en Santiago, y la Bolsa de Comercio. Entonces, él fue el que construyó lo que actualmente conocemos como la parroquia de Viña del Mar. La gracia igual de lo que tiene la parroquia, no sé quiénes de ustedes han podido visitarla, han entrado a la parroquia. ¿La conocen? Viendo caritas. Sí, tiene unos vitrales preciosos. Y ahí me están comentando, antes el tren corría, pero me quedé atrás. Corría por la superficie, sí, pues antes que fuera Metrotren. Bueno, tienen unos vitrales, volviendo a la parroquia, a la iglesia, que es conocida como la iglesia Viña del Mar, tiene unos vitrales bien especiales porque también la construcción de la arquitectura que eligió
Emilio Jeker fue una construcción de un estilo neorromántico, ya con un estilo con algunas estructuras bastante como neogóticas, y con estos vitrales que representan a ciertos santos, en uno de ellos, que la idea era como aludir a personajes que también habían fundado Viña del Mar. Entonces tienen al santo a San Francisco, por Francisco Vergara, por ejemplo, ¿ya? Tienen a San Pedro por Pedro Montt. Entonces, de alguna forma, los personajes, los santos que tienen acá en la parroquia, hacen ese homenaje de alguna forma. Y bueno, también el párroco de esa época fue quien bautizó al padre Hurtado, y también ahí podemos ver una imagen, porque tenemos el monumento. Y bueno, en 2012 restauró la parroquia de Viña del Mar. Ahora vamos a seguir con las plazas que están alrededor de la, ¿cómo se llama? La parroquia, que nos saltamos recién, la que estaba atrás, que era la plaza, vamos a retroceder ahí, donde está, ahí sí, que es donde está, ¿cómo se llama? Al lado de la parroquia, que es la plaza Eduardo Grove, que era un médico de esa época, que fue alcalde de Viña del Mar. Entonces en honor a él se nombró esta plaza con ese nombre, y él era director del Hospital Naval de esa época de Valparaíso. Entonces en esa época, a fines del siglo XIX, siglo XX, comienzo del siglo XX, este era un lugar de tránsito, y por eso mismo se generó esta plaza en este lugar. Era un lugar de tránsito porque estaba al lado de la estación del tren. Y luego, Tampoco parece plaza. sí, lo mismo, porque eran lugares de tránsito, placitas chiquititas. Y ahora sí, la última plaza dentro de estas 5 plazas que tenemos es la Plaza Doctor Luis Sagal, que era el fundador del Festival de la Canción, y por eso en homenaje a él se le puso este nombre, y que lo particular era esto, que era la entrada al Parque de la Quinta Vergara, ¿ya? Que está alrededor, todo ocurre en torno a esta pileta que podemos observar ahí. Y bueno, que también cuenta con un monolito que se hizo en 1910 a José Francisco Vergara por fundar esta ciudad jardín, que en esos tiempos se le empezó a llamar ciudad jardín por eso, porque la gracia que tenía es que existían estas plazas y parques, normalmente las plazas con fines de uso público para los residentes y visitantes de la zona, y los parques que eran como lugares de espacio que tenían los palacios en esa época, ya como que era más cerrado, porque aquí podemos contar, por ejemplo, con el Parque Vergara. Y esa es un poquito la historia de estas plazas que, claro, cuando nosotros las vemos, como que no las distinguimos como plazas, pero sí tenemos 5 plazas centrales. No era solo la Plaza de Viña, sino que era la Plaza José Francisco Vergara, junto a 4 plazas más, que son parte de nuestros hitos patrimoniales de acá. Y que lo bonito es que seguimos utilizando, como que hay una memoria, voy a dejar de compartir, hay una memoria en estas plazas de esa época hasta ahora, que seguimos heredando esas costumbres, van cambiando, se van transformando, pero siguen siendo lugares de encuentro, de descanso. Yo al menos me he detenido en la última plaza para la entrada como de lo que es el Parque Vergara, como un clásico a veces detenerse en esos lugares. No sé si quieren, qué les pareció, si quieren comentar un poquito de esta experiencia de las plazas y parques, del habitar. Que bueno, la gracia es que a diferencia de otras ciudades se buscaba esto, espacios abiertos donde la gente pudiese sociabilizar, pudiese tener lugares culturales, creativos. Ahí, Paz, ¿querías comentar algo? Sí, que de la plaza, la última, Luis Sigal, Sí, Luis Sigal. tampoco la recordaba como plaza, a pesar de que ahí tiene claramente un cartel que dice Plaza Luis Sigal. Me acuerdo que una de mis compañeras del colegio se juntaba ahí con su fans club de un grupo de cuando eran chicas. Entonces se me hace mucho sentido eso de que es un espacio abierto para que la gente se reúna, y el fans club consistía en juntarse y ver revistas del grupo. Estamos hablando del año 97, 98, claro. Entonces es como bonito saber la historia que del origen de estas plazas y saber que estaban pensadas para eso. Claro, sí. Como recordar, es volver a recordar que en el fondo
van cambiando las personas, pero el lugar sigue cumpliendo un poquito la misma función. Claro. Sí, sí. Y gracioso saber que la plaza, o sea, que ese triangulito donde parte Libertad es una plaza también, Plaza La Torre. La Plaza Y de la Torre. claro, y que al lado de la parroquia también hay una plaza con, Claro. con nombre raro y todo, entonces. Y Y uno ha claro, pasado por ahí siempre. sí, pues claro, y que ha sido un lugar de tránsito y que sigue siendo un lugar de tránsito, al menos yo cuando me movía más en bus cuando viajaba a Santiago y llegaba en la noche, los buses interurbanos bajaban o interregionales, bajaban por Agua Por Agua Santa y uno le decía, déjeme acá, para quedarme en la Plaza de Viña, claro. y sigue siendo un lugar de tránsito como la estación del tren, o sea, como que sigue manteniendo esa función, o si uno quería ir, no sé, a Calera, supongamos, a la Ligua, ahí se tomaba el bus. Sí. Sí, muy curioso. Ahí Glenda creo que se reía de eso. Pero bueno, les Comentaban queríamos... también ay, perdón, que No, dale, comentaron dale, Sara. de que el tren iba por arriba y eso era muy bonito, en verdad. Mm. O sea, cuando lo bajaron, claro, se ensanchó el eje Álvarez Llana, bueno, pero igual era choro tener la estación ahí. Glenda debería activar su micrófono. Sí, creo que no puede. Pucha, Sí. no puede. No puede escribir ahí porque Hay dice mucho ruido. hay mucha historia del tren. Yo Sí me que, acuerdo que mi mamá ponía como monedas cuando pasaba el tren. Niños, no lo hagan en casa, pero antes de que pasara el tren, ponía una moneda en el riel, pasaba el tren y después la sacaba y estaba como aplastada. Entonces era mire, como mire, ¿me pueden aguantar un poquitito? A ver si encuentro eso. un ticket. Que tengo una. De las monedas, No, tal cual. pero es como eso. O sea, esto yo lo Sí, hice, perdón, lo hice hace muy poco en el sur. Pero claro, que uno ponía una moneda de 10, o sea, en este tiempo de 10, pero de esa época debe ser, porque uno lo Claro. ponía y lo aplastaba. Ahí Eduardo dice que también era clásico ya. No me siento tan mal entonces. Estos son como los mea culpa, sí. Claro. Ay, mira, y comenta que antes era un lugar de encuentro y ahora es de paso, como lo que tú decías tú, como de tránsito, pero claro, antes uno se sentaba ahí, se juntaba ahí, se quedaba. Sí. Era el centro, o sea, sigue siendo el centro neurálgico, pero claro, uno se detenía más a admirar estas plazas. Es bonito volver a recordar, o sea, cómo lo podemos evitar. Ah, y dice Eduardo, lo de la moneda, un clásico. Sí. Ay. Bueno, ojalá les hayan gustado y que en el fondo compartir también, porque tenemos estas áreas verdes, que también tenemos especies nativas, exóticas acá que adornan, ornamentan de esos tiempos. Se me había olvidado comentarles de qué hacían, cómo regaban esto, que existían estanques en los cerros como para regar a todos estos jardines que teníamos acá en estas plazas. Y que al final los tenemos todavía hasta el día de hoy, que gracias a eso también podemos tener aves nativas acá, que van como ornamentando de alguna forma, si bien no están los cisnes, hay otras aves en esos árboles que podemos como agudizar el ojo, si es que nos sentamos ahí, vamos a escucharlas de todas maneras. En esta época picaflores, por ahí un fío más adelante, vamos a ir escuchando algunas. No sé si alguien quiere compartir un poquito más de su experiencia. María Lourdes, ahora que conoce un poquito más de las plazas de acá. Sí, yo como circulo mucho por el centro, mucho, mucho. La verdad que estoy igual que Paz, no tenía idea de muchos nombres, más que el de la Plaza Vergara y la Plaza Sucre, por lo menos en el centro. Las otras no tenía ni idea, y eso que circulo harto por ahí, yo te diría todos los días. Porque de mi casa al trabajo y del trabajo. Ay, sí, tú. Escucha, nos cayó Lourdes, María Lourdes. Ella Glenda habla, pero no podemos escuchar. Pero te leemos los labios, Glenda. Por suerte no estás sin mascarilla. Pucha, se nos cayó María Lourdes. Sí. Ahí sí, María Lourdes. Me parece que me había quedado congelada. Que como te decía, que circulo mucho por ahí, todos los días prácticamente, y la verdad que me encantó saber más de la historia,
Y es como tú dices, no, circulo por ahí, pero no me he parado a mirar. A diferencia de lo que hago en las plazas del cerro, yo salgo a caminar mucho por el cerro y me he parado a mirar los árboles, los pajaritos, los picaflores, está lleno acá en la subida del Cerro Castillo de picaflores y me encanta. Trato de sacarle fotos y todo, pero a las plazas no me he parado a hacer eso, pues, realmente. Así que ahora voy a intentar Hay ir una con, tarea, como, claro, ir como menos apuradita y tomarme más el tiempo de ver a mi alrededor. de revivir cómo era en el fondo, cómo se fundó, Exacto. Sí, claro, cuál era la función, o sea, de realmente buscar un lugar recreativo, de pasarlo bien, como sí. recordar un poquito eso. A ver, acá nos dice Eduardo Labarcante, era un lugar de encuentro actualmente. Ah, sí, ya lo había leído lo del chat. Bueno, les queríamos dejar una encuesta por si la pueden, si es voluntaria, si la pueden, para ver qué les pasó con esta experiencia, si les gustó. Agradeceríamos si tienen un tiempito para que la puedan contestar. Ahí Benjamín la compartió en el chat. La pueden Ahí ya responder está después. disponible. Ahí está. Y antes de irnos, si igual nos quieren contar alguna historia, bienvenidos, nos quedamos, pero les quería pedir si nos podemos sacar una fotito y a Benjamín ahí que la saque desde su computador. Así que quienes puedan poner sus cámaras, Se pueden la pueden prender poner, eso, la cámara. eso, y me sacar los lentes. Ya a las 3. 1, 2, 3. Listo. Gracias. Gracias. Y ahí quien quiera compartir un poquito más de qué le pareció, súper bienvenido. Aquí estamos para conversar un ratito. Ay, gracias Carolina, ojalá te haya gustado. Y bueno, si no hay más conversación, nos vamos a retirar. Michi, allá. No sé si Michi querías decir algo. ¿Te ayudamos a activar el micrófono? Ahí sí. El Teatro Municipal, yo era integrante del coro de cámara de la Universidad de Chile. Hicimos muchas Oh, funciones culturales en el Teatro Municipal, entonces me trajo lindos recuerdos de ese teatro. qué lindo. Se me puso como la piel de gallina. El director era Marco Duzzi, no sé si lo Wow. recuerda alguien. Bueno, a lo mejor Karin lo recuerda, ¿no? Que también dio su Karen, experiencia. Como del y, ballet. y también Hola, Miki. también la licenciatura del Liceo de Viña, como La Paz Videla, yo también estudié en el Liceo de Niña y también mi término de humanidades en ese tiempo, también lo terminé ahí. Wow. Qué bueno. Ay, sí. Me encanta esto porque es como un lugar de encuentro, así como de distintas historias que nos unen. Muy bonito. Claro. También todos los Muy, diciembre hacían la premiación de los bomberos en el municipal. Municipal, claro, claro. Eso yo me acuerdo también. Qué muy bueno. interesante, Javiera, la presentación y nos trae tantos recuerdos de los que somos villamarinos de tanto tiempo. No, Muchas qué lindo. gracias. Ay, gracias Michi, a ustedes por estar acá y por también contar su historia, interesarse, o sea, como que el patrimonio hay que vivirlo de esa forma, se vive, entonces saber eso como que cuando yo vaya a esos lugares me voy a llevar sus historias también, entonces es como, oh, acá vivieron esto, es muy entretenido eso, como que uno lo vive desde otra perspectiva y eso es bonito cuando lo construimos entre todos y todas, así que muchas gracias por unirse a esto. Así que los dejamos invitados también a las próximas actividades los lunes y miércoles y viernes, y ahí pueden computar un poquito más de las plazas si es que se les olvidó un dato y querían saber más en la página educacionpatrimonialvina.cl. Y lo podemos anotar en el chat también a lo mejor. Ahí ingresas a la página nomás, ingresas a la página y... Hay un menú con varias actividades, hay uno de información de los recorridos y sale por que puede ver de cada recorrido información. Y otra parte donde están los kits, no me acuerdo todavía, yo me metí a computar en la página, pero todavía no me acuerdo el orden, así como para decirle Ya. dónde está. No, pero voy a ponerse uno en la página. Y hay imágenes también, así que ahí pueden indagar un poquito más. Ay, gracias Benjamín por compartirla ahí.
Bueno, les deseamos un feliz fin de semana, que descansen, que lo pasen bien, también a celebrar a San Pedro, que también es parte de nuestros patrimonios de acá. Ahí les dejé otro datito, que tenemos la única caleta en Viña del Mar, una chiquitita, donde está, también es un edificio patrimonial, donde está la Universidad de Valparaíso. También ahí abajito hay una caleta chiquitita, que es la caleta de Viña que tenemos. Así que también para celebrar estos patronos que tenemos, el patrono del mar que nos da pescadito, no da peces. Ya, muchas gracias, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén muy Gracias, que estén bien. Buen Gracias, fin- Javi. Buen fin de Chao. semana para todos. Gracias. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao.